Evangelio según San Mateo, capítulo 20, el mensaje de esta mañana tiene por título Obreros de la 11ª hora. Y si ya tiene ahí el pasaje, como también ya es casi costumbre, le voy a pedir que ponga una señal, cierre su Biblia, lo vamos a utilizar más adelante. Y para comenzar la predicación, también vamos a encomendarnos en las manos del Señor y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos permites estar aquí para poder escuchar de tu palabra. Y queremos pedirte que tú nos instruyas y nos enseñes lo que tú quieres para nuestras vidas. Bendito Señor, te pido por favor que me utilices y me ayudes para poder compartir de manera correcta el mensaje que tú tienes para nosotros, y que todas las vidas de los que estamos aquí en esta mañana puedan ser tocadas por el poder de tu Espíritu Santo, y que podamos ser renovados y transformados cada día más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos esto por favor en esta hora, en el nombre santo, bendito y poderoso de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y esta mañana vamos a continuar con los sermones acerca de las parábolas del Señor Jesucristo, en esta serie de mensajes que dijimos que se titula Enseñaba por parábolas. Y la primera semana mencionamos que el Señor Jesús usaba las parábolas con la finalidad de transmitir los misterios del reino de Dios. Estas historias, estas parábolas cumplen la función de transmitir a nosotros los oyentes, los que la estamos leyendo, digamos, en la Biblia, estas parábolas, una verdad espiritual. ¿Y cómo es que el Señor transmite esa verdad? ¿Cómo es que el Señor nos enseña los misterios del reino de Dios? Bueno, a través de elementos de la vida cotidiana. Ese es lo que se usa como tal las parábolas. El Señor utiliza estas parábolas, estos relatos sencillos en apariencia, para poder enseñarnos una verdad espiritual. Después, la segunda semana, mencionamos que alegorizar en exceso las parábolas puede traer errores de interpretación, y también podemos perder de vista la enseñanza original del relato. Sobre espiritualizar la parábola es casi una forma segura de encaminarnos en la senda del error. Así que, pasando ahora a lo que vamos a ver en esta mañana, quisiera comenzar con una pregunta, y es la siguiente: ¿cuántas parábolas del Señor encontramos en los evangelios? ¿Alguien sabe? ¿Cuántas parábolas tienen los evangelios? Pues bien, permítame decirle que en el evangelio de Mateo encontramos 23 parábolas. En el evangelio de Marcos encontramos 8 parábolas, y en el evangelio de Lucas encontramos 33 parábolas. Y si hacemos la suma, el resultado va a ser más de 60 parábolas. Sin embargo, debemos recordar que estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son también conocidos como evangelios sinópticos, es decir, que tienen pasajes similares o pasajes que entre comillas se repiten. Y no solamente ocurre con algunos relatos, sino que también ocurre con algunas parábolas. Por ejemplo, la parábola del sembrador, la parábola de los ladrones malvados y la parábola de la semilla de mostaza, y otras más parábolas. Probablemente son 3 ejemplos, pero estas parábolas se encuentran todas en los 3 evangelios. Así que, retomando la pregunta, ¿cuántas parábolas del Señor encontramos en los evangelios? Aunque no hay un consenso como tal, no se ponen a veces de acuerdo los que saben. Generalmente el número que se acepta, el número que se considera como tal de parábolas, es que hay 43 parábolas en los evangelios. Ahora, en el conteo que acabamos de mencionar, no mencionamos o no dijimos al evangelio de Juan, pues ciertamente el evangelio de Juan no cuenta con parábolas, o al menos no en la estructura que se considera una parábola en el sentido amplio de la parábola. Si bien es cierto que en el evangelio de Juan encontramos cosas como el relato del buen pastor, yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas, ¿lo ha escuchado? O la enseñanza de la vid verdadera, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Eso lo encontramos en el evangelio de Juan, más específicamente en Juan 10 y en Juan 15. Estas menciones no son per se parábolas. A pesar de ser alegorías, son más ilustraciones cortas
Pero no son relatos que podamos contar como parábolas, no tienen un inicio, un desarrollo y un desenlace, y por lo tanto, como no cumplen estas características, no las podemos contar como parábolas, y generalmente se considera que el Evangelio de Juan no contiene parábolas. Ahora bien, de estas más de 40 parábolas que hemos revisado en estas semanas, ya llevamos el 10% analizado. La primera semana hablamos acerca de la parábola de las 10 vírgenes, en donde escuchamos y aprendimos de la necesidad de velar y de estar siempre alertas. Y después, la semana pasada, digamos que por combo triple, vimos la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, y mencionamos que estas tres parábolas son un triple complemento y nos dan una misma historia y una misma enseñanza. Y hablamos de que en ellas encontramos que Dios busca el corazón arrepentido, y al encontrarlo celebra con gozo en el cielo por ello. Esa es la enseñanza de la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Y esta semana hablaremos de una parábola que encontramos, como ya mencionamos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, y que se conoce como la parábola de los obreros de la viña, o también en otros lugares se le menciona como la parábola de los obreros de la 11ª hora. Y ahora sí, por favor, vaya a su Biblia en Mateo 20 y vamos a darle lectura. Por favor, sígalo con su vista. Y esta parábola dice de esta manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros de un denario al día, los envió. Una disculpa, vamos a continuar. Porque el reino, permítame leer una vez más para que podamos entender. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahora bien, hemos seguramente leído en algunas otras ocasiones esta parábola, la conocemos, la sabemos, pero en esta mañana vamos a profundizar un poco más en ella. Y como ya hemos mencionado, lo primero que tenemos que hacer siempre que vamos a estudiar una parábola es desglosar los personajes, es decir, ver quiénes son las personas o los personajes principales que participan en la parábola. Y en este caso tenemos dos personajes principales. El primero es el dueño de la viña. Y como cada parábola en sí, la figura principal, en este caso el dueño de la viña, nos habla del Señor Jesús, nos habla del carácter de Dios. En esta situación, el dueño de la viña es la figura de Cristo, aquel que ha salido a contratar obreros para su viña.
Y en este relato en particular podemos ver la actitud, o podemos analizar, o podemos ver dos virtudes, dos cualidades del Señor. Estas cualidades son que el Señor es justo y que el Señor es generoso. Lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, los otros personajes principales que encontramos en la viña son los obreros. Y en este caso los podemos dividir en dos tipos o en dos clases. Por un lado están los obreros que trabajan tiempo completo, y por otro lado están los obreros que conocemos como los obreros de la 11ª hora. Y ambas clases de obreros representan a los seguidores del Señor. Sin embargo, la diferencia que encontramos entre estos dos tipos de obreros es la actitud que toman ante la aparente injusticia que se lleva a cabo en la parábola. Así que en esta parábola como tal que acabamos de leer, solo encontramos esos dos personajes principales. Ahora bien, si hablamos acerca del contexto de la parábola, debemos mencionar que en ella encontramos un vestigio de las condiciones laborales que estaban en Israel en el primer siglo. De hecho, según algunos historiadores, por aquella época, en el primer siglo, la tasa de desempleo alcanzó niveles alarmantes. Miles de varones, porque recordemos que en esa época los que trabajaban, los que llevaban el sustento como tal a casa, eran principalmente los hombres, y se dice, según la historia, que en ese tiempo la tasa de desempleo era muy grande y miles de hombres no contaban realmente con un empleo fijo. De hecho, la única posibilidad de poder llevar sustento a casa, de poder encontrar un trabajo, era estar disponibles en las plazas públicas esperando poder ser contratados. Si lo conseguían, ellos tenían que llegar muy temprano a las plazas, y si ellos encontraban como tal un trabajo, si lo conseguían, el que era contratado solo era contratado durante un día. Y por lo tanto había día trabajado, día pagado. Y al día siguiente se tenía que hacer la misma dinámica. Los hombres tenían que salir desde temprano, estar disponibles en las plazas, esperando a que alguien los contratara. Así que este ejemplo que usa el Señor de un dueño de una viña que sale a contratar obreros era una imagen común para aquellos que estaban escuchando la parábola. Era lo cotidiano, era lo que se vivía día a día en ese entonces en Israel. Además de esto, también era común que el empleador, es decir, el dueño de la viña, saliera a distintas horas del día para estar contratando más obreros, dependiendo del avance del trabajo. Es decir, el dueño de la viña salía temprano, contrataba cierta cantidad de obreros, se los llevaba a la viña, y mientras iban pasando las horas, él veía cómo iba el avance, y si consideraba que necesitaba más mano de obra, entonces regresaba a la plaza, hacía una segunda contratación, y si eso no era suficiente, una vez más regresaba a la plaza y hacía incluso una tercera contratación durante el día. Esto era porque cuando la uva, que era el fruto de la viña, estaba lista para ser cosechada, se tenía que proceder con extrema rapidez. Esto sucedía porque una vez que la uva estaba para ser cosechada, era seguro que muy pronto vendrían los tiempos de lluvia. Y si la lluvia llegaba y la uva no había sido cosechada, entonces ¿qué era lo que pasaba? La lluvia caía, y no es que eso destruyera la cosecha o echara a perder la uva, no. Lo que sucedía es que en Palestina como tal, si llovía durante las noches había una temperatura muy baja, y la lluvia combinado con la baja temperatura, eso hacía que el fruto de la vid se convirtiera en algo inservible. Por eso es que el dueño de la viña o los dueños de la viña tenían que contratar trabajadores, tenían que contratar obreros y cosechar lo más rápido posible. No obstante, lo que no era común era que el empleador saliera a reclutar obreros tan tarde. Los primeros obreros que leíamos en la parábola fueron contratados, dice ahí, a la primera hora. Es decir, esto es a las 6 de la mañana aproximadamente. Después, el relato continúa y nos dice que los siguientes fueron contratados a las 9 de la mañana. Después hubo dos grupos más, uno al mediodía y otro a las 3 de la tarde, pero el último grupo fue contratado a la 11ª hora, es decir, cerca de las 5 de la tarde.
La jornada laboral en Israel, la jornada de trabajo, terminaba a las 6 de la tarde. Así que, ¿qué ayuda podrían representar estos obreros trabajando solamente una hora? La parábola no solo nos dice que estos empleados de la 11ª hora trabajaron solo una pequeña fracción de tiempo en comparación de los otros obreros, sino también nos cuenta la parte más reveladora, desafiante y escandalosa del relato. Y esto es que los últimos trabajadores, estos que llegaron solamente una hora, reciben el mismo pago que los que trabajaron durante 12 horas. Y de hecho, si usted va ahí en su Biblia, ya ve que algunas de estas Biblias tienen un título. La mayoría de las Biblias va a encontrar eso que dice los obreros de la viña o los obreros de la 11ª hora, dependiendo la versión. Pero si yo tuviera el trabajo de poner el título a esta parábola, yo la llamaría ¿cómo asegurar una huelga laboral? Ese sería el título que yo le pondría. Porque este empleador, este dueño de la viña, que paga lo mismo a los que trabajan 12, que a los que trabajan 9, que a los que trabajan 6 o a los que trabajan una hora, lo que se está asegurando es una huelga laboral. Pero gracias a Dios no me corresponde a mí ponerle los títulos a las parábolas, así que dejémoslo como la parábola de los obreros de la viña. Y es completamente injusto, siendo honestos, porque reciben el mismo pago todos los trabajadores, siendo que trabajaron horarios muy distintos. Y entonces me surge una pregunta. Si dijimos que el dueño de la viña es el Señor o es una representación alegórica del Señor, entonces, ¿acaso Dios es injusto? Y la respuesta a esta interrogante la encontramos, de hecho, en el mismo relato. Cuando el Señor, cuando leemos la parábola, contrata a los de las 6 de la mañana, el relato nos dice que lo siguiente: y habiendo convenido con los obreros un denario al día, los envió a su viña. Así que cuando llega el final del día y el dueño de la viña les paga un denario a estos que habían trabajado durante 12 horas, no hay ninguna injusticia en ello. Ese era el acuerdo desde un principio. Dios, representado en el dueño de la viña, es completamente justo. Él les dijo desde el principio: yo te pagaré un denario, ve y trabaja a mi viña. Y al final del horario laboral, Él les paga un denario. Lo que habían convenido, el Señor demuestra que es justo. Y después de esto, vienen los obreros de la 3ª, de la 6ª, de la 9ª y de la 11ª hora. Y todos ellos, al Señor les dice lo mismo cuando les está contratando. Pues aquí estoy hablando no cuando les está pagando, sino cuando les está contratando. Va el Señor con los obreros de la 3ª, la 6ª, la 9ª y la 11ª hora. ¿Y qué les dice el Señor a ellos? El Señor no acuerda como tal un sueldo. No les dice como a los primeros: vayan a mi viña y les pagaré un denario. No les dice eso, sino lo que el Señor les dice a todos los demás es: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Quizá ellos pensaron: bueno, medio sueldo o un cuarto de sueldo es mejor que de nada de sueldo, ¿no? Así que, aunque no acordaron ningún monto específico, ellos fueron a la viña. Y es al momento del pago donde podemos leer en la parábola una segunda característica de Dios que vemos por medio de este relato, por medio de esta parábola. La Biblia vimos cuando se da el pago de los trabajadores de la 1ª hora que el Señor es justo. Él combinó con ellos un denario, sí, y les pagó un denario. Así que ahí vemos que el Señor es justo. Pero no solamente nos enseña esto la parábola, sino que también nos muestra que el Señor es generoso. Aunque los trabajadores de la 3ª, de la 6ª, de la 9ª y de la 11ª hora no merecían, por decirlo de algún modo, el pago completo del día, el Señor de la viña decide pagarles el día completo. ¿Por qué? Porque es generoso. Si el relato nos dijera que el dueño de la viña pagó completo a los que trabajaron 12 horas, pero que a los obreros que trabajaron menos tiempo les pagó conforme a las horas trabajadas, creo que todos estaríamos de acuerdo. No obstante, la parábola nos cuenta que todos los obreros, los que trabajaron 12 horas, 9 horas, 6, 3 y 1 hora, todos
recibieron un denario, la misma paga, y el dueño de la viña es justo, pues pagó un denario con quien acordó pagar un denario, pero también es generoso, pues pagó el salario completo de un día a los que no trabajaron el día completo. Aquí quiero hacer una mención especial para los trabajadores de la 11ª hora. No solo fueron los que menos tiempo trabajaron, sino que la parábola hace una alusión más larga con ellos cuando son contratados. De hecho, como leímos, cuando el Señor se acerca a ellos es la parte más larga de la parábola. De hecho, dice de esta manera: a las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban ahí y les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Y ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Mateo 20, 6 y 7. Y quiero hacer o enfatizar una frase, una cosa que esos trabajadores responden: porque nadie nos contrató. 11 horas. 11 horas esperando en la plaza y nadie nos contrató. No sé ustedes, pero a mí me salen un montón de preguntas. Preguntas como: ¿cómo debe ser o qué problema físico debe tener una persona para que no se les contrate durante todo el día? ¿Acaso eran malos trabajadores y por eso nadie los quería contratar? ¿O quizá era un problema de edad? Tal vez algunos de ellos eran demasiado jóvenes y bueno, estos inexpertos no me sirven para el trabajo. O tal vez algunos de ellos eran demasiado viejos y decir: bueno, ya no son funcionales para el trabajo que necesito. O no solamente esas preguntas, sino una pregunta más: ¿por qué no regresaron a casa? ¿Por qué no regresaron a su casa? Está bien esperar 3, tal vez 4 o 5 horas con la esperanza de ser contratados, pero estar esperando en la plaza durante 11 horas no tiene ningún sentido. Y si bien es cierto que estas preguntas no son parte integral del relato, sí pueden llevarnos a una pregunta más que nos va a ayudar a entender la enseñanza de esta parábola. Y esa pregunta es: ¿por qué el dueño de la viña contrató a los obreros de la 11ª hora? Piénselo por un momento. No tiene ningún sentido. Estos obreros solo van a trabajar durante 1 hora. Por mucho que ellos puedan esforzarse, por mucho que ellos quieran hacer algo, la diferencia que harían en el avance del trabajo, estos obreros que trabajarían solo 1 hora, sería mínima. En efecto, estos trabajadores de la penúltima hora muy probablemente eran los que tenían algún problema físico, tal vez eran mancos, eran cojos, tenían algún problema de vista, tal vez algunos habían visto ya demasiados inviernos y apenas si podían moverse o valerse por ellos mismos, y otros habían visto demasiados pocos. Eran inexpertos y de hecho se perdería la mayor parte de la hora que iban a trabajar solamente en capacitarlos. No eran para nada, ni de broma, trabajadores de élite. De hecho, más bien eran la reserva de la reserva de la reserva de la reserva de la reserva. Sin embargo, el dueño de la viña los contrató, pero pregunto: ¿por qué? ¿Por qué los contrató? Y aquí me surge solamente una palabra puede responder esto. El dueño de la viña los contrató por misericordia. Y la palabra misericordia se define como el sentir compasión por los que sufren y hacer algo para aliviar su dolor. Misericordia es sentir compasión por los que sufren y hacer algo para aliviar su dolor. Y mencionábamos que en Israel en ese tiempo se pasó por una situación de desempleo muy fuerte. Miles de personas y miles de familias no tenían un trabajo fijo. En esa sociedad las familias debían vivir con el salario del día. Y por esa razón era vital o de vital importancia encontrar un trabajo diario, un trabajo cada día, y no hallar el empleo del día significaba no poder llevar sustento a casa. Si no había empleo, no había dinero, y si no había dinero, no había comida. Y ahora bien, piense por un momento: el dueño de la viña sale a las 5 de la tarde
Y él sabe que los empleados que contrate a esa hora no van a hacer ninguna diferencia en el avance del trabajo. De hecho, es posible que sean más una carga, un estorbo, que realmente en sí una ayuda. No obstante, él es un hombre de negocios y si él sabe de algo es de números y él sabe de ganancias, pero él sale a la plaza a buscar más obreros a las 5 de la tarde, no por una cuestión de ganancia monetaria. No, él sale a las 5 de la tarde a contratar más obreros porque él es un Señor misericordioso. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? ¿Qué es el mensaje que quiere transmitirnos el Señor por medio de este relato? Y aunque aquí encontramos, o el relato nos habla de algunos de los atributos de Dios y nos enseña que Él es un Dios justo, que Él es un Dios generoso y que Él es un Dios misericordioso, esa no es la enseñanza como tal de la parábola. Para poder entender a cabalidad la enseñanza de la parábola, debemos contestar una pregunta más. Y esa pregunta es: ¿por qué el Señor Jesús contó esta parábola? ¿Por qué el Señor contó esta parábola? Y a primera vista, si leemos Mateo 20, que es donde inicia Mateo 21, donde inicia la parábola, pareciera que no hay una pregunta o algo por lo cual el Señor esté contando esta parábola de los obreros de la viña. De hecho, el Mateo 20 comienza directo con la parábola. Sin embargo, debemos recordar que esta separación bíblica de entre capítulos y versículos no es algo integral en la palabra de Dios. Es decir, no existía en un principio, no había estas divisiones. Se colocaron o se añadieron en la Biblia para facilitar la búsqueda y se hizo el mejor trabajo posible cuando se hizo esta separación. No obstante, en ocasiones tiene algunos problemas. ¿Por qué? Como en este caso. Lo que sucede es que Mateo 19 o el final de Mateo 19 va juntamente con el inicio de Mateo 20, es decir, es un mismo hilo de una idea, es una idea conductora como tal. Sin embargo, como nosotros tenemos la separación, pensamos que son dos ideas distintas, pero esto no es así. Mateo 19, el final, y Mateo 20 como tal, realmente son una sola idea que podemos acomodar en 4 actos, en 4 acciones. Lo primero es que el Señor se encuentra con el joven rico, eso usted lo va a encontrar en Mateo 19 a la mitad. Después de eso, Pedro le pregunta al Señor, ¿qué recibirán aquellos que han dejado todo por seguirlo? Y el Señor le responde, y dentro de esa misma respuesta viene la tercera parte, que es precisamente que el Señor cuenta la parábola de los obreros de la viña. Así que podemos decir que la parábola de los obreros de la viña es la manera en que el Señor le responde a Pedro qué van a recibir aquellos que han dejado todo por seguirlo. Y por última parte, el último acto que encontramos en esto es a Santiago y a Juan revelando la dureza del corazón del hombre. Y permítame explicarlo un poco más. Ahora bien, por cuestiones de tiempo, esta mañana vamos a dejar de lado el encuentro del Señor con el joven rico. Ya lo conocemos y ya lo hemos escuchado, y vamos a pasar directamente a lo que ocurre después de ese encuentro entre el Señor y el joven rico. Y Pedro, fiel a su costumbre, al escuchar del Señor que la riqueza puede ser un impedimento para entrar en el reino de los cielos, da un paso al frente y, sin tener la lengua conectada al cerebro, como a veces era Pedro, dice lo siguiente: entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos?, pregunta Pedro. Mi hermana diría, ¿y al interesado no lo vieron? Pedro pregunta, ¿y qué vamos a tener nosotros? Nosotros que hemos dejado todo, nosotros que ya dejamos atrás todas nuestras familias, nuestras posesiones, nuestros amigos, Señor, ¿nosotros qué vamos a obtener por eso? Pedro, y muchos de nosotros junto con él hasta el día de hoy, consideraba que había una especie de mérito especial para algunos creyentes. Pedro piensa, si ese joven rico con todas sus posesiones no podrá entrar al cielo, pero ¿qué hay de nosotros? Hemos dejado todo, así que debe haber algo especial reservado para nosotros, aquellos que hemos dejado todo para seguir al Señor.
Y la verdad es que por años la pregunta de Pedro me pareció mucho de gente interesada, incluso una pregunta de mal gusto. ¿Qué recibiremos nosotros por haberte seguido? Y quizá me parecía de esa manera porque lo cierto es que sacaba a la luz lo que realmente hay en mi corazón. Y tal vez lo que hay en el corazón de muchos de ustedes. Y aunque no queremos admitirlo, muchas veces estamos con el Señor por interés, por beneficio, por ver qué sacamos, por ver qué obtenemos. Y tal vez esa era la razón por la cual esta pregunta que Pedro hacía, ¿a nosotros qué tendremos? Tal vez por eso me daba comezón, por eso me molestaba un poco la pregunta de Pedro, porque realmente revelaba lo que había en mi corazón. Pero no era la pregunta de Pedro lo que más me sorprendía, sino que de hecho era la respuesta que el Señor le daba lo que más me dejaba sorprendido. En Mateo 19, versículo 28 y 29 encontramos la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro. Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Y acaso, pregunto, no le molestaba al Señor la evidente actitud interesada de Pedro y de los discípulos? La respuesta que da el Señor: bueno, aquellos que han dejado esto van a recibir 100 veces más y van a recibir la vida eterna. Esa respuesta no fomenta el corazón ambicioso de Pedro, de los discípulos y de muchos de nosotros. Y siempre me pareció de esa manera. Sin embargo, siempre había pasado por alto la última parte del pasaje. Una especie de cláusula que el Señor deja en su palabra y que dice de esta manera: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y muy posiblemente hemos escuchado esta frase y la conocemos, sabemos que está en la Biblia, pero ¿sabemos qué significa? De hecho, el Señor, después de decir esta frase, cuenta la parábola de los obreros de la viña, y el relato como tal, la parábola de los obreros de la 11ª hora, termina con las mismas palabras que termina el capítulo 19 de Mateo. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, o en palabras más comunes, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y esta expresión como tal no significa que los últimos en llegar serán los primeros en entrar y viceversa. De hecho, esta expresión que el Señor está diciendo aquí no tiene nada que ver con el orden de entrada al reino de los cielos, como muchas veces nos han enseñado, como muchas veces pensamos. Bueno, es que los últimos que lleguen, ellos van a ser los primeros que van a entrar, y los primeros que llegaron, ellos van a ser los últimos que van a entrar. No tiene nada que ver esta frase, no tiene nada que ver esta enseñanza con eso. Lo que esta expresión nos quiere enseñar realmente es la importancia de no olvidar el lugar de donde el Señor nos ha sacado. Esa es la enseñanza de la parábola. Los primeros que se vuelven los últimos, como dice esta frase, son aquellos que creen tener algún puesto de poder, alguna autoridad, pero que al llegar delante de Dios se dan cuenta que realmente no son nada delante del Todopoderoso. Son aquellos que tenían sus pequeños reinos aquí en la tierra, y llámese porque los consideraban como grandes pastores o apóstoles o serafines o querubines o qué sé yo, y aquí en esta tierra tenían sus pequeños reinos, y aquí en la tierra eran los primeros. Eran los que siempre les rendían pleitesía, los que les rendían honores, los que no permitían casi que ni levantaran una silla, porque el ungido no puede hacer nada, no puede malgastar sus manos ungidas y santas. Ellos aquí en la tierra eran los primeros, pero cuando llegan delante de Dios, ¿saben quiénes son? Dice el Señor: ustedes son los últimos. Y por otro lado, los últimos que se vuelven primeros son aquellos que saben que han sido salvos por gracia,
Que nada de lo que ellos han hecho o hagan, que nada realmente ha aportado absolutamente nada a su salvación. Reconocen en sus vidas que solamente han recibido lo que han recibido por la misericordia de Dios. Entienden que realmente la salvación es por gracia. Esos son los últimos que ahora se vuelven primeros. Al final de la parábola de los obreros de la viña, en el momento cuando se hace el pago, el relato nos dice que se comenzó a pagar desde los últimos que llegaron hasta los primeros. Y los que trabajaron 1 hora recibieron 1 denario, es decir, la paga completa de todo un día de trabajo. Los que trabajaron 3, 6 y 9 horas recibieron la misma paga. Así que cuando fue el turno de los que habían trabajado 12 horas, ellos pensaron que recibirían más, pero también recibieron 1 denario. Y el señor de la viña no fue injusto, como ya lo vimos, en ningún momento. Él respetó el acuerdo que habían hecho, cumplió su promesa, cumplió su palabra. No obstante, estos trabajadores que fueron contratados durante 12 horas se molestaron por esta situación. Y el dueño de la viña le respondió: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí está de nuevo esta frase. Y mencionamos que los trabajadores de la 11ª hora fueron contratados por misericordia del Señor, o por la misericordia del Señor de la viña. No obstante, si nosotros vemos el gran panorama, todos los obreros fueron contratados por la misericordia del dueño. Todos ellos, los que trabajaron 12 horas, los que trabajaron 1 hora, los que trabajaron 6, los que trabajaron 9, todos necesitaban trabajar y todos necesitaban ganar el dinero para llevar sustento a casa. Ninguno de ellos trabajaba por hobby. Todos ellos lo hacían, o todos ellos trabajaban por necesidad, y lo cierto es que todos recibieron un trabajo por la misericordia del dueño de la viña. No importa si fueron contratados a las 6 de la mañana o si fueron contratados a las 5 de la tarde, todos los obreros fueron contratados por la misericordia del dueño de la viña. Y ese es el significado de la frase: los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y es también la enseñanza de la parábola. Todos nosotros, ahora hijos de Dios, no debemos olvidar nunca la misericordia que hemos recibido. En el caso de Pedro, que leíamos en Mateo 19, cuando él hace la pregunta: ¿qué pues tendremos?, el Señor le responde con una verdad y le dice: bueno, ustedes se sentarán en 12 tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Sin embargo, no olvides, Pedro, de dónde te he sacado. Eras un pescador, eras uno más del pueblo, no tenías ninguna preparación, y no obstante yo te escogí, te llamé a ser pescador de hombres. Pero si olvidas esto, Pedro, si el orgullo te domina, Pedro, entonces los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. En el caso de nosotros, los creyentes, el Señor nos dice que recibiremos 100 veces más de lo que hemos dejado, pero no debemos olvidar de dónde el Señor nos ha sacado. Y alguno podría decir: yo nunca tuve una vida de excesos o de placeres o de cosas indebidas. Yo era un buen ciudadano, y eso está bien, es correcto, felicidades. Eras un buen ciudadano, camino al infierno, porque no tenías la salvación que solamente viene de Cristo. Así que ya sea que fueras una persona con una vida torcida o que fueras alguien sin excesos y sin malos hábitos, no debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor y que Él nos salvó de una condenación eterna, o de lo contrario, una vez más, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y uno pensaría, al menos yo pensaríamos, que luego de que el Señor en 2 ocasiones cuenta o da esta frase utilizando ejemplos claros y hasta una parábola para poder enseñar, por medio de este mensaje a sus discípulos,
Ellos entenderían la lección, ellos entenderían, oh claro, el Señor nos está enseñando, nos está queriendo enseñar que no debemos caer presas del orgullo, que no debemos olvidar de dónde nos ha sacado y sobre todo y más importante, que no debemos codiciar los primeros puestos, los primeros lugares. Esa es la enseñanza que el Señor nos está transmitiendo. Al menos, digo, no pensaría que ellos lo han comprendido. Sin embargo, ¿qué sucede inmediatamente después de que el Señor termina de contar la parábola? Vaya para allá, después lo puede leer con más calma en Mateo 20, inmediatamente después del versículo 20 al 28. Juan y Santiago, dos de los discípulos, nos van a ilustrar cómo los discípulos no retenían realmente la enseñanza del Señor. Y no solamente eso, sino que ellos nos van a representar a nosotros, pues muchas veces nosotros también somos iguales a ellos. Les decía que en Mateo 20, del versículo 20 en adelante, estos dos hermanos, Juan y Santiago, discípulos del Señor, envían a su madre a pedir que en el reino ellos puedan sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor. En otras palabras, lo que ellos estaban pidiendo eran los lugares de mayor importancia, los lugares de mayor prominencia a la izquierda y a la derecha del Señor Jesucristo. Y pregunta, ¿no acaba el Señor de hablarles sobre los peligros de la codicia? No solamente eso, no les dijo claramente, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y no solamente una vez, sino que se los dijo dos veces y con ejemplos claros y hasta contando una parábola. Y no solamente eso, y sin embargo, Juan y Santiago parece que no eran los discípulos más atentos del mundo y que no tenían ese sentido de aprender las cosas. Pero no solamente es Juan y Santiago. Lo cierto es que muchas veces nosotros somos iguales a ellos. Escuchamos, leemos, el Señor nos habla de alguna manera, nos da una lección, ¿y qué es lo que hacemos nosotros? El Señor nos dice, ve por la derecha, ¿y qué hacemos nosotros? Vamos por la izquierda. El Señor nos dice, sigue de enfrente, y nosotros ¿qué hacemos? Vamos hacia atrás. El Señor nos dice blanco y nosotros decimos negro. Y tristemente hasta nuestros días solemos tener este mismo problema que tenían Juan y Santiago. Muchas veces nosotros somos amantes de los reflectores, buscamos los aplausos y estamos enamorados del reconocimiento. Y la respuesta del Señor que les dio a Juan y a Santiago no ha cambiado, es la misma. Y si fuera por muchos de nosotros, lo que haríamos con estos discípulos cabeza dura, que no entienden, nosotros diríamos, bueno, ¿qué no entienden, caray? Les he dicho ya en muchas ocasiones que no deben buscar las riquezas, que no deben buscar la codicia. Ya lo que voy a hacer es mejor buscarme a otros discípulos que sean más listos, que sean más atentos, porque con ustedes simplemente no se puede. Al menos esa sería la respuesta de muchos de nosotros. Sin embargo, ese no es el Señor. Y a pesar de que ya se los había dicho en 2 ocasiones, con bastante claridad, el Señor Jesús los llama de nuevo y con el amor que le caracteriza, les dice lo siguiente en Mateo 20 del 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. En realidad, todos nosotros somos aquellos siervos de la 11ª hora, los que nadie quería contratar, los olvidados, los despreciados. No obstante, el Señor vino y nos eligió, el Señor nos escogió a nosotros, el Señor salió a la plaza pasado a las 5 de la tarde, y aunque nosotros pensábamos que ese día nadie más nos elegiría, y nosotros pensábamos que ya simplemente tendríamos que regresar a casa sin sustento y sin trabajo, el Señor sale y nos dice, vayan y trabajen en mi viña, aunque sea solamente 1 hora. Y todos nosotros hemos recibido la misericordia de Dios. La palabra del Señor dice en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, precisamente acerca de quiénes somos nosotros, de nuestra identidad delante del Señor, y dice lo siguiente: recuerden, amados hermanos,
que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos, o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Así que ciertamente, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros somos esos obreros de la 11ª hora, los que están ahí esperando durante 11 horas. Y finalmente el dueño de la viña sale y nos dice: vayan y trabajen en mi viña junto con los demás, y yo les pagaré lo que considere justo. Y debemos recordar entonces que nuestro Señor no solamente es justo, sino que también es generoso, pues les pagó a esos obreros el salario de un día, aunque habían trabajado solamente 1 hora. Y no solamente es justo y no solamente es generoso, sino que aunque quizá ya no necesitaba empleados, contrató a estos últimos empleados para poder pagarles el salario del día y no regresaran a sus casas con las manos vacías, porque el Señor también es misericordioso. Así que tenemos un Dios que es justo, sí, un Dios que es generoso también, y un Dios que es misericordioso. Gloria a Dios. Y no obstante, a pesar de todas estas grandes verdades, esa no era la enseñanza que el Señor quería transmitirnos. ¿Cuál era la verdadera enseñanza? ¿Cuál era el verdadero mensaje que el Señor quería transmitir al contarnos esta parábola? Pues bien, lo que el Señor quería enseñarnos era la importancia de no olvidar las bendiciones que hemos recibido de parte suya. Lo que el Señor quería que aprendiéramos es que nosotros debemos buscar el ser siervos y no el ser servidos. Y el Señor quería que nosotros tuviéramos presente que debemos estar agradecidos con Él por su gran misericordia con la que Él nos ha llamado. Y termino con esto. Cuando el Señor comenzó a contar todo esto, antes de contar como tal la parábola, fue porque, como dijimos, Pedro hizo una pregunta: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos, Señor? Nosotros dejamos casa, dejamos esposas, hijos, padres, madres, nosotros hemos dejado todo, decía Pedro, ¿y qué recibiremos? Y no sé ustedes, pero yo imagino la escena. Y en ella el Señor escucha con atención al discípulo, con él el Señor escucha a Pedro. Y cuando el Señor está escuchando estas palabras de Pedro, Señor, nosotros hemos dejado todo, el Señor, en la boca del Señor se esboza una pequeña sonrisa. Y aunque no se lo dice a Pedro, él lo piensa y dice: Pedro, si supieras lo que yo dejé para estar con ustedes. Ay, Pedro, tú dices que dejaste casa, que dejaste esposa, que dejaron hijos, que dejaron esto, que dejaron aquello. Pedro, si tan solo supieras lo que yo dejé para poder venir a este mundo, si tan solo ustedes supieran lo que yo dejé para poder estar con ustedes en esta tierra, si tan solo supieran ustedes lo que yo he dejado para poder venir aquí y morir en una cruz para que ustedes sean salvos, si tan solo supieran. Porque es fácil decir: vayan y dejen todos, ¿verdad? Pero no hay mejor predicación que predicar con el ejemplo. Y el primero que nos enseña, y no solamente el primero, sino el más grande que nos enseña que no debemos buscar esa gloria o esa honra o ese reconocimiento o el ser de los primeros puestos, sino que debemos convertirnos en siervos de los demás, sino que debemos ser siervos de otros. El primero que nos enseña esa lección, no solamente con palabras, sino con hechos, es el Señor Jesucristo, como dice en su palabra, que Él se despojó a sí mismo y no tuvo el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, y que vino a este mundo y que tomó forma de siervo, y estando en esa condición de siervo, de hombre, Él se humilló a sí mismo y se humilló hasta la cruz, hasta la muerte, y una muerte de cruz. Porque el Señor no solamente son palabras para afuera, el Señor es ejemplo, el Señor nos muestra su amor con acciones.
Por lo tanto, la enseñanza de esta parábola de los obreros de la 11ª hora es que nosotros no debemos buscar ser los primeros, que nosotros no debemos olvidar las bendiciones que hemos recibido, que debemos buscar ser siervos y no ser servidos, y que debemos estar agradecidos con el Señor por su misericordia. Ese es el verdadero mensaje que el Señor quiere transmitirnos a través de este relato. Pidamos al Señor que Él nos permita comprender esto, y no solamente comprenderlo, sino realmente vivirlo así como Él lo hizo por nosotros. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo y por tu palabra. Y en esta hora queremos pedirte, por favor, Señor, que nos permitas siempre recordar el lugar de donde tú nos sacaste, de donde nos tomaste. Que siempre recordemos que nosotros éramos pecadores condenados al infierno por toda la eternidad, y por tu pura misericordia, por tu gracia salvadora, tú nos tomaste y nos perdonaste de esos pecados, y ahora estamos camino a la eternidad y a estar en el cielo contigo. Y por lo tanto, Señor, no tenemos ningún derecho de sentirnos algo o de jactarnos por alguna cosa, puesto que tú hiciste todo lo necesario para salvarnos y nosotros no aportamos absolutamente nada. Señor, que no solamente no olvidemos esas bendiciones que hemos recibido de parte tuya, sino que también busquemos ahora el servir a los demás, como tú cuando viniste a este mundo fuiste siervo de los hombres, porque con tu ejemplo, Señor, nos mostraste lo que tú quieres que nosotros hagamos. Y también, Señor, permítenos siempre estar agradecidos por esa misericordia que tú mostraste al contratarnos, Señor, al llamarnos, al llevarnos a tu vid, Señor, a pesar de ser los menos capacitados, los que tenemos menos destreza, Señor, a pesar de ser aquellos obreros que nadie quería contratar, tú viniste en la penúltima hora del día y nos llevaste a trabajar contigo. Que podamos estar agradecidos por esa misericordia que tú has tenido con nosotros. Señor, que podamos aprender y retener esta enseñanza de esta parábola, Señor, para vivir de manera correcta delante de ti. También quisiéramos pedirte por esta semana para que tú bendigas a nuestros hermanos, los lleves, los guardes, los bendigas, que bendigas este día y nos protejas en contra de todo peligro y de todo mal. En tus manos encomiendo a cada uno de tus hermanos, y una vez más te damos las gracias por tu palabra. Decimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.